Tenemos en nuestra pantalla ya, bueno, si puede ayudarnos encendiendo la pantalla, al doctor Francisco Andino. Él es epidemiólogo, perdón, y es ex ministro de Salud, quien tiene una vasta trayectoria en temas de salud justamente, que nos va a hablar sobre las enfermedades que vienen con las lluvias y las inundaciones. Doctor Andino, bienvenido, un gusto tenerlo aquí nuevamente en la 96.9. Es un gusto estar con ustedes y gracias por la entrevista. Un saludo cordial a ustedes en el panel y también quienes hacen de radio escucha de esta prestigiosa emisora. Doctor Andino, estamos en una crisis ahora de lluvias. Se prevé que estos días ya vengan con mayor fuerza unas lluvias. Tuvimos a un experto climatológico hace una semana y decía que el 14, 15, 16 y 17 de este mes van a ser unas lluvias de las más fuertes que hemos visto en estos últimos meses, a pesar de que en febrero del 2025 ha sido catalogado como el febrero más fuerte en épocas de lluvia de los últimos años. Entonces, ¿qué hacer? Porque las enfermedades se desarrollan, doctor. ¿Qué enfermedades se desarrollan y qué prevenciones podemos tomar al respecto? Bueno, primero referir que nuestro país tiene un efecto climatológico que es periódico, que puede ser entre 3 y 7 años, que se llama el fenómeno del Niño. El año anterior, en el año 2023, se preveía tener un fenómeno del Niño y, claro, todos los efectos climatológicos en alta mar se dieron en el incremento inclusive de la presión atmosférica y la temperatura del mar. Pero no hubo absolutamente nada y más bien fue un periodo medio seco con relación a esto y hoy estamos en un periodo que se llama la Niña Modoki, que es un invierno costero que verdaderamente afecta. Entonces, ¿por qué le hago esta revisión previa? Porque nuestro país es tan desorganizado, que en realidad, si sabemos que es periódico, no hemos trabajado sobre los procesos de resiliencia. Y los procesos de resiliencia tienen que preparar a la comunidad, a los medios de comunicación, a la colectividad y hasta a los gobiernos a tener prevención y prever todos los efectos que prácticamente se dan. La Secretaría de Riesgo, y le digo porque inclusive como Foro Permanente de la Salud, del cual me pertenezco, el 23 estuvimos ayudando al gobierno a tratar de generar una propuesta porque se hablaba del fenómeno del Niño. Y entonces allí tuvimos contacto inclusive con la vicepresidencia de ese entonces, el vicepresidente, el doctor Alfredo Borrero, quien estaba delegado por el gobierno de ese entonces, el señor Guillermo Lasso, a tratar de paliar sobre este efecto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos afluencia líquida? Y ahí vamos ya a tratar el tema sanitario. Cuando tenemos influencia líquida, primero comenzamos a mirar que tenemos un desastre inclusive económico. Y todo proceso que impacta la economía impacta la salud, porque te reduce el acceso a la movilidad, el acceso a una vivienda adecuada, el acceso a un ambiente adecuado y todo lo que lleva con este efecto, además de la destrucción que existe, es que este grupo humano que se calcula en 2 millones de personas entre lo que es inundación y lo que son deslaves y derrumbes, verdaderamente hace que nuestro país sea de alerta y que debe trabajarse en esa forma periódica. El agua conlleva a traer enfermedades de piel, en primer lugar, también a enfermedades digestivas, entre ellos nosotros hemos visto un foco infeccioso digestivo abundante que es en la ciudad de Durán, donde es una ciudad que no tiene salubridad para nada, en absoluto. Entonces, y allí cuando bajan las aguas, comienzas a tener inclusive Aedes aegypti. Y el Aedes aegypti es una tanqueta que lleva 5 enfermedades. Lleva el Zika, el chikungunya, el dengue, que ahora estamos en una epidemia de dengue. Lleva también lo que es la fiebre amarilla y la enfermedad de Mayaro. Entonces,
estamos tan susceptibles a generar este hecho y tan vulnerables, porque riesgo es igual, amenaza sobre vulnerabilidad, la amenaza es permanente, pero la vulnerabilidad es alta, porque inclusive el Ministerio de Salud Pública se quedó sin ese apoyo fundamental que era el ex-SNE, el Servicio de Control de Vectores. A todo esto le puede sumar las enfermedades, inclusive respiratorias, que se conlleva a que tenemos presencia de COVID, a influenza, al catarro común, y todo ello hace un impacto fundamental en la salud que verdaderamente copan los hospitales y que no hay ningún tipo de prevención frente a este efecto terrible de lo que se llama las enfermedades febriles del invierno. Eso justamente le quería consultar al doctor, porque vemos que son algunas, estamos escuchando de parte de usted que son muchas las enfermedades de tipo dermatológico, respiratorios, gastrointestinales, que se pueden desarrollar con el efecto del invierno, ¿no? Y de estas lluvias que estamos afectándonos y las inundaciones sobre todo. Virus, bacterias, todo lo demás no se proliferan, pero el país, el sistema de salud está en capacidad para solventar estas enfermedades que afectan a niños, jóvenes, adultos y no sin condición de diferentes características, ¿no? Sin condición de edad y ni estatus social, porque el dengue le puede dar a cualquiera, el sarpullido le puede dar a cualquiera, porque también genera calor. ¿Está el país ahorita de una manera con esta prevención para atender a la cantidad de posibles enfermos? El sistema sanitario está totalmente debilitado y totalmente debilitado que inclusive podemos decir que está en terapia intensiva. Al final, mire usted que la mayor cantidad de resoluciones sanitaristas no están en el sistema público, sino en el sistema privado. Entonces, cuando comenzamos nosotros a notar incremento de enfermedades febriles de la temporada invernal, a la cual debemos sumar la leptospira, porque yo comienzo a ver el agua por arriba de la rodilla de la gente y obviamente metida ahí la gente en esa agua de lluvia que arrastra precisamente las excretas tipo urinarios de los mamíferos. La leptospira es otro de los graves riesgos que podemos andar observando en ese sentido. Entonces, el sistema sanitario ni siquiera está en este momento para la promoción y la prevención. Yo solamente le doy un ejemplo. Yo vivo en una ciudadela hace 18 años. Nunca había tenido Aedes aegypti en mi casa. Nunca. Entonces, he revisado el entorno a ver si estoy teniendo criaderos. No lo tengo. Lo que debería hacer todo el mundo, revisar los criaderos, para mirar inclusive si nosotros podemos apoyar a nuestra propia salud y al sistema de salud. Pero imagínense, matar todos los días 5 o 6 mosquitos a Aedes aegypti, que a la larga se ha denunciado al ministerio. Ayer vinieron a fumigar nuevamente. ¿Y esa fumigación cómo se la hace? Aeroespacial. Oiga, no les entra en la cabeza la gran estupidez de la aeroespacial. Porque la aeroespacial desperdicia los pesticidas que están usando al aire, mata la biodiversidad que también come mosquitos y no impacta sobre el tema del mosquito adulto. Cuando el sistema de fumigación debe de ser por rociado, intra y peridomiciliario, con las motomochilas. Y al final, si tenemos una gran población de mosquito adulto, al final el aeroespacial se establece. Pero primero, derroten los criaderos en la casa. Una tapilla puede generar decenas de mosquitos. Una caña es como un hotel 5 estrellas, peor una llanta, una tarrina. Y todo eso está acumulándose agua. Y después de 5 días tenemos mosquitos porque el mosquito de allí que se pega en la pared de su casa, pone los huevecillos y esos huevecillos pueden durar 365 días pegados en la pared en ambiente inhóspito. Llega la temporada invernal, caen los huevecillos y vuelven a salir los mosquitos. Entonces, ¿cómo poder construir verdaderamente un impacto en el dengue cuando esta es una enfermedad emergente que la Fundación Rockefeller en los años de 1940 ya prácticamente la derrotó en las Américas? Pero nosotros no estamos haciendo la tarea de los pobladores porque no tenemos comunicación. A ustedes como medio de comunicación no le han contratado un solo
elemento que permita la educación de la gente. Y si nosotros en esa tanqueta tenemos 5 enfermedades, precisamente estamos vulnerados, precisamente en ese sentido, cuando inclusive el debilitamiento del sistema es la eliminación del Servicio de Control de Vectores y el Instituto Nacional de Higiene. Y cuando eliminas la instancia de vectores, no es que estás eliminando la fumigación, estás eliminando el estudio entomológico del mosquito. Si este mosquito ya está resistente a la deltametrina y ahora vas a utilizar otros carbamatos, es decir, tienes que mirar el comportamiento del mosquito. El mosquito Aedes aegypti ya no solamente es de agua limpia, ahora también está en agua sucia. Subió 2000 metros del nivel del mar, se puso bufanda y está atacando a las poblaciones subtropicales del Ecuador. Entonces, es un grave problema que no estamos nosotros teniendo una realidad del entorno, de las determinantes de salud frente a la problemática que tenemos. Y justamente no hay un estudio de buscar nuevas alternativas para poder eliminar este tipo de mosquito, por ejemplo, porque como usted bien lo indica, estos mosquitos, y que nosotros que no somos médicos, me incluyo, los que no somos médicos, nos damos cuenta pues que la fumigación no les hace ya nada al mosquito. Y el mosquito es como que hubiera mutado, evolucionado de alguna manera que parece que cogiera más fuerza cuando lo fumigan. Entonces, ¿qué prevenciones? Porque estamos realmente en un país que tiene cambios climáticos fuertes, en un subtrópico, pero ¿qué prevenciones podemos hacer para nosotros mismos ayudarnos, doctor? Ya que el sistema público lamentablemente no está en las condiciones de poder coger a tantos potenciales enfermos. Sabemos que hay lugares donde están inundados, lo demás, pero ¿qué más podemos hacer los que de alguna manera podemos mitigar esto? Bueno, primero, en el tema de la Aedes, que es la epidemia que la estamos sintiendo, la gente tiene que ir a buscar y eliminar todo reservorio inútil alrededor de la casa. Ahí inclusive el sistema de recolección de sólidos, en este caso, que el que tenemos en Guayaquil, ¿no es cierto?, que lo lidera Veolia, deberíamos inclusive ellos hacer un estado de una gran minga, porque no tenemos estado central que nos permita resolver el problema, pero tampoco tenemos un estado local que abandonó el sistema de salud. El señor Aquiles Álvarez abandonó el sistema de Más Salud. La mejor fumigación que había en el país la hacía Más Salud. Perdónenme, yo no soy social cristiano ni estoy haciendo promoción, pero habría que reconocer lo que hacían bien en este sentido de la fumigación, el apoyo que hacían. Entonces, aquí debe haber una gran minga. Y la recomendación inclusive al gobierno, tiene 2 lideresas alrededor de ellos, la primera dama de la República, que es la señora Lavigne, y la otra que es nuestra médica, Anabela Asín. Deberían ser las promotoras reales de tratar de buscar y hacer esta gran movilización de salud, coordinado con el sistema autónomo descentralizado, porque esta gran pelea que hay entre el gobierno y Guayaquil no nos lleva a nada. Los únicos perjudicados somos los guayaquileños. Entonces, allí tiene usted un tema de poder eliminar todo recipiente que haya agua, inclusive que por la inseguridad a veces se rompen botellas y se las ponen en las paredes, ya no hacen tanto, pero que ahí se deposita agua. Los tanques adentro de la casa tienen que ser lavados con agua y jabón cepillo y ponerles cloro cada 5 días para chequear si verdaderamente hay huevos, larvas o pupas de lo que significa el Aedes aegypti. Y que al final la recolección de todos estos sólidos sean depositados precisamente para evitar mayor cantidad de criaderos. Limpiar las paredes, si yo tengo dengue, tengo que limpiar las paredes con agua, jabón y cloro, porque ahí están los mosquitos. Fumigar no nos toca otra, como la estoy haciendo yo, estoy fumigando al interior de mi casa, precisamente para establecer, pero el radio de vuelo de la Aedes es de 500 metros. ¿Qué significa? Que si usted hace la tarea, pero a 5 cuadras a la redonda no la hacen, volvemos nosotros a la reinfestación de la Aedes aegypti. Eso por un lado. Por el otro lado, hervir el agua, tomar agua segura, lavarse las manos con agua y jabón y evitar inclusive comer en sitios donde de dudosa procedencia higiénica. Y cuando usted ha cogido agua de lluvia, porque le cogió la lluvia en una calle y el agua estuvo arriba de sus tobillos o de sus pies, tiene que lavarse con agua y jabón, restregarse bien la piel, porque para eliminar la espiroqueta
de lo que es la leptospira, que es una enfermedad que se puede confundir con cualquiera de ellas. Gracias a Dios tenemos un poco el control de la malaria, pero esas serían las indicaciones. No se automedique, por Dios. Tome abundante suero oral. El tratamiento del dengue es agua, es suero oral. Tomar un acetaminofén, paracetamol, nada más, hasta buscar al médico para diferenciar cualquier tipo de enfermedad febril y no automedicarse con AINES, es decir, tipo ibuprofeno, tipo naproxen sódico, celopoxib. Ninguno de esos debe tomar, solamente tomar suero oral. El tratamiento del dengue es agua. Si usted se hidrata adecuadamente, no va a llevarlo a un dengue grave ni a morir por dengue. Y esas indicaciones deberían estar publicitadas o ser parte de ya nuestra resiliencia permanente. Totalmente, doctor. Y justamente hay un tema importante que es el Instituto Nacional, el INSPI, que fue justamente eliminado sus funciones, ¿no? Está ahí, pero donde no es lo que era antes, lamentablemente, porque se le eliminaron ciertas funciones. Usted conoce más al respecto, fue uno de los que, o es uno de los que impulsa la apertura de este instituto, en el que justamente se podían prever estas enfermedades, las vacunas, crearse investigaciones y todo lo demás para poder luchar contra estas enfermedades del efecto de invierno y del subtrópico, que lamentablemente aún no se ha abierto, a pesar de que hubo una comunicación de manera pública por parte del gobierno central de que aparentemente se lo había hecho. Eso fue lo que conversamos justamente con usted en la entrevista anterior, doctor. Sí, es correcto. Al final, el Instituto Nacional de Higiene cobra una gran necesidad en este periodo invernal, porque cuando hay las inundaciones viene otro problema que nos habíamos olvidado, es la mordedura de la serpiente. Y al no tener el biológico adecuado, con nuestras especies adecuadas, que nos cuesta 10 veces más a lo que producíamos a $13 por ampolla y usábamos la mitad, porque con no teniendo especies propias tenemos que usar 2 o 3 veces más de lo que existe. Entonces hay que recuperar el Instituto Nacional de Higiene, y eso lo puede hacer el señor presidente con un decreto. Hay cosas en la salud que pueden darse por decreto y que verdaderamente no entiendo, inclusive con todo respeto al ministro abogado, salir a hablar sobre la tuberculosis de la penitenciaría en un formato en el cual no estamos de acuerdo en sus expresiones de TikTok. No sé qué les pasa a este gobierno. No sé qué le pasa a este gobierno, que por querer hacer presencia lo que hacen es mayor cantidad de daño, y esos son los problemas que vivimos nosotros por la falta de capacidad de respuesta de una institución que prácticamente ha sido emblemática en el Ecuador y que es nuestro Ministerio de Salud Pública, que algún rato hay que recuperarlo cuando hay entendimiento de los actores políticos del país. Justamente vamos a tener una entrevista en pocos minutos sobre el tema de las crisis carcelarias, pero el día de hoy Diario Expreso ha traído un reportaje, una nota sobre la existencia de un cerco receta, entre comillas, de expertos contra la tuberculosis, que sugieren tomar medidas contundentes para evitar la propagación de esta enfermedad. Advierten un posible brote epidémico. La ciudadanía expresa su preocupación y se entiende que también es una enfermedad que está dentro de la penitenciaría y que se estaría propagando, doctor. No, mi querida y estimada amiga. Está propagada desde el 2018, es decir, la tuberculosis es una enfermedad histórica. Si usted lee Los 5 males de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que lo escribió por el año de 1750 a 60, Espejo dice que entre los 5 males está el mal tísico, y el mal tísico no se lo ha derribado. Y lo peor de todo, que la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, que formó ese hospital de Lea, en el 2018 lo cerraron, y desde allí difundieron más la tuberculosis. Guayas debe ser declarada en emergencia sanitaria. Guayas debe ser declarada en emergencia sanitaria por la tuberculosis, por los problemas vectoriales, por las adicciones, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH-Sida. Es decir, está desbordado. Guayas tiene más del 50% de todos los casos a nivel del país de lo que significa tuberculosis, y tiene más del 80% de la drogoresistencia.
El tema carcelario es un reflejo nada más de lo que está pasando en la comunidad porque es una enfermedad vinculada a la pobreza. Cuando usted tiene menos carga kilocalórica proteica, le baja la defensa. Si usted tiene VIH, le baja la defensa y va a tener susceptibilidad a la tuberculosis. Si tiene cáncer, tiene diabetes o tiene enfermedad autoinmune, puede tener tuberculosis. Si la tuberculosis está en el marco del hacinamiento y en la falta de un ambiente saludable dentro del hogar, va a tener tuberculosis. No solamente es carcelario, que la quieran limitar a la cárcel es un problema inclusive conceptual. Y es un problema de desconocimiento total de lo que está pasando en la provincia del Guaya y en todo el Ecuador. Fundamentalmente, nuestra provincia es la de mayor impacto epidemiológico. Y que está bien que la hagan el cerco, pero es más fácil inclusive controlar en la parte carcelaria porque usted lo tiene ahí y le puede hacer terapias directamente observacionadas, DOPS. Pero hemos roto el DOPS, hacemos un FLEX-DOPS. La gente está lejana a tener un tratamiento oportuno. Un problema de diagnóstico que prácticamente inclusive se resume a la falta de otra vez del Instituto Nacional de Higiene, donde teníamos centralizados los 38 laboratorios. Observábamos la vigilancia cero prevalente en diagnóstico de tuberculosis y hacíamos cultivos de la tuberculosis, que son verdaderamente cultivos que duran mucho tiempo. Hoy existe inclusive los GenExpert, que son PCR en tiempo real, que ayudan muchísimo, pero si no lo tiene usted a la mano, y si no tiene una respuesta inmediata, y si tiene adictos, que en el 70% de todo el país, que es lo que calculamos, porque no hay un cálculo real de población de adictos, entre ellos los que son los heroinómanos, que pierden su concepto total y están vagando por la calle, están durmiendo en la calle y se suman entre ellos para el consumo, usted tiene otra fuente de tuberculosis ahí que vencer. Entonces, no solamente cárcel. Ok. Bueno, le agradecemos, doctor. La verdad que nos preocupa de sobremanera lo que nos está diciendo, porque quiere decir que muchos pueden estar contagiados de tuberculosis y lamentablemente no lo saben, y simplemente por cuando se les baja las defensas es cuando la enfermedad se activa, como estábamos conversando justamente antes con los otros panelistas aquí, con Gustavo Espinosa, quien me acompaña en la mañana, y que justamente decía que esa es una de las cosas preocupantes de esta enfermedad. Solamente como tips, para que la gente tenga a bien concebir. Si usted tiene fiebre de más de 2 semanas, de orientación en la tarde y en la noche, es decir, vespertina o nocturna, posiblemente tiene tuberculosis. Si usted tiene tos persistente que más de 2 semanas, haga chequeo para tuberculosis. Esos tips son importantísimos en este momento del problema de epidemia. Es decir, no hay necesidad solamente de decir, ¿sabe qué? Es que te falta la baciloscopía. Porque en un paciente inmunodeprimido, sea diabetes, sea con cáncer, sea con VIH o sea con enfermedades autoinmunes, la tuberculosis es pao-bacilar. ¿Qué significa? Que usted lo puede virar patas arriba y no lo va a encontrar en un porcentaje de pacientes. Es decir, no solo es el diagnóstico que debe tener, sino la experticia de saber que hay pacientes que no le vamos a encontrar el bacilo de Koch y son transmisibles, y es transmisible, porque inclusive puedes tener tuberculosis latente o tuberculosis con bacilo de Koch de crecimiento lento, que verdaderamente hacen dificilísimo poder controlar la tuberculosis y controlar la pobreza, la misma que ha venido a menos, y todos los problemas que tenemos inclusive con los narcodependientes, que hacen difícil resolver este problema. Le agradecemos, doctor. Hemos conversado con el doctor Francisco Andino, epidemiólogo y también ex ministro de Salud, muy conocido aquí en nuestra provincia y en nuestro país también por su larga trayectoria en estos temas de estas enfermedades infecciosas. Gracias, doctor, una vez más por compartir con nosotros su experiencia. Un abrazo fraterno a todos ustedes.